Bueno, buenas tardes, compañeros, profesora. El artículo que escogimos para esta presentación se denomina Termodinámica de un estado medio global de la atmósfera, un estado de aumento máximo de entropía, y fue realizado por Hisashi Osawa y Atsumu Omura. El trabajo va a ser presentado por Lina Urbano Guzmán, Gustavo Bravo Bernal y Harold Chachino Rodríguez. Como introducción tenemos que la convección térmica se ha examinado durante mucho tiempo, desde la investigación temprana de la atmósfera realizada por Hartley en 1735, posteriormente los primeros experimentos del laboratorio de Reinhardt, que se realizó en 1901, y una solución numérica de ecuaciones no lineales realizado por Lorentz en 1963. Sin embargo, no hay una teoría física sólida que sea capaz de expresar el proceso completo de la convección térmica. Si la convección térmica fuera más activa o inactiva, pues dependiendo del lugar o del caso, la temperatura de la superficie de la Tierra disminuiría o aumentaría. Sin embargo, no tenemos una comprensión sólida de cómo cambiaría la convección con un aumento futuro de, por ejemplo, dióxido de carbono. En la siguiente imagen se observa el transporte de calor, donde se explica el proceso de convección. Pues la atmósfera puede verse como un sistema no lineal que transporta calor desde la superficie de la Tierra, que se puede tomar como un depósito caliente, al espacio exterior como un depósito frío, a través de movimientos convectivos de la masa de aire que contiene humedad. Bueno, debido a que la energía entrante debe ser igual a la energía saliente, para que se cumpla el principio de la conservación de la energía que establece la segunda ley de la termodinámica, el transporte de calor convectivo se realiza de esta forma. Del 100% de la radiación solar incidente, el 51% es absorbida por la Tierra y los océanos. El 30% es reflejado nuevamente al espacio por la atmósfera, las nubes y la superficie de la Tierra. El 19% restante es absorbido por la atmósfera y las nubes. También tenemos que la energía saliente, que son las flechas rojas que se miran en la imagen, es energía infrarroja que se emite hacia el espacio. De toda esta energía, las nubes y la atmósfera emiten un 94% y la Tierra emite un 6%. En este estudio se tratará el problema convectivo desde un punto de vista diferente. El postulado para la convección considerado aquí ha sido propuesto en el campo del no equilibrio termodinámico. A continuación se describe un método para calcular la distribución vertical de temperatura a partir de una distribución dada de flujo de calor convectivo en la atmósfera. Para este fin, se supone una atmósfera vertical gris, junto a una ecuación de transferencia de radiación con la aproximación de Eddington, que es una suposición de radiación isotrópica en direcciones hacia arriba y hacia abajo, pero con una fuerza de radiación diferente en cada dirección. Esto se expresa en la ecuación 1, que se refiere al cálculo de radiación de onda larga. En cuanto a la ecuación 2, se refiere al cálculo de radiación de onda corta. Esto teniendo en cuenta la ley de absorción de Baire. La variabilidad de las profundidades ópticas de la radiación de onda corta y larga está influenciada en gran medida por el vapor de agua perceptible, por tanto la ecuación 1 y 2 son diferentes. La ecuación 3 se refiere a la estabilización del flujo de energía descendente de la radiación de onda corta, en cualquier nivel, que debe equilibrarse con los flujos de energía ascendente de convección y radiación de onda larga. Por lo tanto, se espera que los movimientos atmosféricos y el transporte de calor vertical resultante estén regulados en un sentido global por la restricción termodinámica. La atmósfera obtiene energía térmica de la superficie de la Tierra, que es un depósito de calor, y esto se lo concibe como calor sensible y latente y lo emite desde la parte superior de la atmósfera al espacio, que es un depósito frío,
como radiación de onda larga. La tasa de aumento de entropía en el sistema combinado es entonces una suma de la obtenida por el espacio frío y la pérdida de la superficie caliente. La entropía de la propia atmósfera permanece sin cambios en lo que respecta a un estado estable. El postulado de tasa máxima de entropía se obtiene mediante la ecuación 4, en la cual se han aplicado los resultados de las ecuaciones anteriores. El resultado obtenido sugiere que el estado medio global de la atmósfera evolucionará a un estado estable final que parece ser un estado termodinámicamente óptimo y que es independiente de las condiciones iniciales. Bueno, como en los resultados tenemos que se dedujo las distribuciones de temperatura y flujo de calor convectivo a partir del estado de aumento de máxima entropía. Entonces, para entender esas distribuciones de temperatura que se las indica en la diapositiva siguiente, primero es necesario comprender cuándo o cómo o dónde se realiza ese estado de aumento de máxima entropía en la Tierra. Para esto, esta figura que observan en pantalla lo ilustra muy bien. Entonces, aquí podemos observar que el Sol irradia energía de baja entropía, ¿sí? Entonces, esta energía que irradia es observada como luz visible o como lo que comúnmente nosotros conocemos como rayos solares. Entonces, posteriormente, esta energía es absorbida por la Tierra, es utilizada para el crecimiento y para el desarrollo de las especies. Por eso aquí miramos un arbolito. Y finalmente, esta energía es degradada por diversos procesos aquí en la Tierra, ¿sí? Hasta que la irradiamos en forma de mucha más alta entropía. Entonces, la Tierra irradia esa energía en forma de luz infrarroja, en forma de calor, y esa energía ya está degradada. Entonces, por lo tanto, es aquí en este punto, aquí, justo cuando la Tierra emite hacia el espacio esa energía degradada, aquí es justo cuando se presenta el estado de máxima entropía. ¿Listo? Entonces, una vez entendido cómo se llega a la máxima entropía en la Tierra, tenemos que los resultados de las distribuciones de la temperatura y del flujo de calor convectivo a partir del estado de aumento de máxima entropía son estos, los que se observan en la gráfica A y en la gráfica C. Entonces, aquí las gráficas tenemos que se utilizaron unas profundidades ópticas de 2, 3 y 4, de 2, 3 y 4, de 2, 3 y 4. ¿Sí? Y en el eje Y de las gráficas tenemos la altura de la atmósfera en metros. Entonces, podemos observar que en la gráfica A, en la primera gráfica, nos indica la distribución de la temperatura. Aquí se mira que la temperatura va disminuyendo, ¿sí? La temperatura está expresada en el eje X y miramos que va disminuyendo conforme va aumentando la altura. Entonces, por lo tanto, esto concuerda con el proceso de convección y también concuerda con la gráfica C. En la gráfica C indica el transporte de calor convectivo hacia arriba. Entonces, miramos que el flujo de calor que está expresado en el eje X también va disminuyendo a medida que la altura va aumentando. ¿Listo? Entonces, estos son procesos de convección cuando la entropía es máxima. Entonces, para hacer una comparación, se realizó una gráfica B cuando la entropía es 0. Entonces, simplemente para comparar, se realizó la gráfica B. Entonces, la gráfica B indica una distribución de temperatura, pero sin convección. Entonces, se tomó la entropía como 0 y el flujo de calor convectivo como 0 también. Entonces, para realizar el cálculo de los valores que se observan en las gráficas, es decir, todos estos valores que se observan aquí, la distribución del flujo de calor por convección en la atmósfera es determinado a través de un proceso de generación de entropía en toda la atmósfera. Por eso
Por tal razón, aquí aparece la palabra máximo. ¿Listo? Entonces, la convección es no lineal, es decir, es un proceso irreversible y por lo tanto es imposible predecir los movimientos individuales de convección. O sea, esto quiere decir que prácticamente es imposible predecir todos estos valores de las gráficas y predecir estos movimientos que se observan aquí. Sin embargo, eh, cuando aumenta la entropía en todo el sistema a una tasa máxima posible, se logra la estabilización de la atmósfera. ¿Listo? Entonces, cuando se logra la estabilización de la atmósfera, es posible su previsibilidad, ¿sí? Entonces, es posible predecirla únicamente cuando está en un estado de aumento de entropía máxima. Entonces, finalmente, como conclusiones, tenemos que la atmósfera es una delgada capa gaseosa atrapada sobre una esfera de materia condensada en rotación, es decir, la Tierra, y si no fuera por el proceso de convección, la vida como la conocemos no existiría. Tenemos también que la energía solar útil de baja entropía que ingresa en el planeta se transforma y es emitida como energía calórica inútil de alta entropía. Y finalmente que la atmósfera muestra la existencia de un conjunto único de distribuciones verticales de temperatura del aire, de convección y flujos de calor radiativo que representan un estado de aumento máximo de entropía. Muchas gracias.